Los 6 grados. Los podcasts de GQ España. ¿Conocen la teoría de los 6 grados de separación? Seguro que han oído hablar de ella. Desde los podcasts de GQ saltamos 6 escalones desde nuestra realidad hasta comprender lo cerca o no que estamos del éxito empresarial, del éxito de quien construye imperios financieros o mundos imaginarios. Ese es el caso de Joanne Rowling, más conocida por su seudónimo, J.K. Rowling. Se dice, todavía, que cada 30 segundos alguien en algún lugar del planeta empieza a leer algún libro de Harry Potter. Hoy nos adentramos en ese mundo mágico para discernir los 6 grados hasta un universo que ha llevado a la escritora inglesa a ser una de las personalidades más influyentes y más ricas de nuestra cultura. Sitúense, finales de los años 90, principios de los 2000. Internet al alcance de todos. Los niños ya no tienen que salir para jugar a videojuegos, tienen las últimas novedades al alcance de unos metros. Pero aún así, hay quien elige no encender la pantalla, sino abrir un libro, y después otro, y así hasta devorar 7 novelas, 4100 páginas en los tiempos de Internet. ¿Cómo llegó J.K. Rowling a conseguir que niñas y niños, y muchos adultos de paso, se despegaran de las pantallas y apostaran por la lectura? ¿Cómo llegó a ser la primera escritora en hacerse rica exclusivamente gracias a la venta de sus libros? Los 6 grados hasta el éxito de J.K. Rowling. Con Eugenio Viñas. Primer grado. La huella de la orfandad. Harry Potter es un niño huérfano que lucha contra malvadas fuerzas del mal. Hasta ahí nada que no sepamos a estas alturas. Para entender al personaje central de Rowling y su éxito hay que remontarse a los primeros años de juventud de la autora. Nacida en el extrarradio de Bristol en 1965, su infancia y juventud estuvieron marcadas por la enfermedad de su madre. Sufría esclerosis múltiple, patología que le acarreó finalmente la muerte a los 45 años. Una muerte que llegó en pleno proceso de creación de su primera novela, y fue ahí cuando decidió que su protagonista sería huérfano. Joanne, el nombre que esconde esas iniciales, estudió en la Universidad de Exeter después de que la rechazaran en la de Oxford. Ella quería cursar lenguas clásicas, pero sus padres le decían que eso no daba para una nómina, así que se matriculó en lenguas modernas. Finalmente terminó engañando a sus padres y haciendo lenguas clásicas a escondidas. En la universidad los profesores no la destacan como una alumna brillante, y Rowling, a su vez, reconoce que prefería leer a Dickens y a Tolkien antes que sumergirse en las lecturas académicas. Trabajó una temporada como investigadora y secretaria bilingüe en Londres para Amnistía Internacional. Al final sus padres no iban tan desencaminados y el francés le abrió puertas. Fue ahí cuando empezó a engendrar su mundo mágico. Concretamente, ella habla siempre de un retraso en un tren entre Londres y Manchester, donde vivía su novio. 4 horas de espera que encendieron la chispa del niño mago. Después llegó una ruptura sentimental más, un cambio de aires y un anuncio en The Guardian donde buscaban profesoras de inglés en Oporto, en Portugal. Y para allá que se fue. En la ciudad portuguesa conoció a un periodista con el que compartía su interés por Jane Austen, Jorge Arantes, posteriormente su primer marido. A los 3 meses de nacer la hija de ambos, de repente se separaron. En la prensa inglesa se ha especulado y tratado de profundizar en las sospechas de maltrato recibidas por Joanne, un tema que se mantiene como un gran tabú sobre el que ella no revela detalles ni llega a desmentir. Segundo grado. Fracaso y depresión. Dada su mala situación en Portugal, con una hija recién nacida, huye del país y se traslada a Edimburgo, donde vive su hermana. 7 años después de graduarse en la universidad, Rowling se ve a sí misma como un fracaso, un matrimonio fallido, madre soltera y en el paro. Vivía en aquel momento de las prestaciones de los servicios sociales,
unas 70 libras a la semana. Durante este periodo se le diagnosticó depresión y hasta llegó a considerar el suicidio. Rowling tocó fondo y resurgió desde lo más bajo. Este momento le permitió guarecerse en la escritura. De su depresión nacieron los dementores, criaturas que absorben la felicidad de sus víctimas. De sus paseos por el cementerio de Edimburgo surgieron nombres como los de Tom Riddle o McGonagall. Desmintió, eso sí, que se refugiara en cafeterías porque en su casa no había calefacción, un rumor extendido durante años que le aportaba dramatismo a su personaje como escritora. Pero el fandom se tendrá que conformar sin tanto dramatismo, porque, según ella, entraba en los cafés, en concreto al Elephant House, desde donde se ve el majestuoso castillo que inspiró Hogwarts, porque era el único modo de dormir así, entre el bullicio, a su hija. Tercer grado. Siglas para ocultar un género. 2 años después de aquella inflexión traumática, Rowling terminó su manuscrito de Harry Potter y la Piedra Filosofal. El libro fue enviado a 12 editoriales y todas ellas, una detrás de otra, lo rechazaron. Aún así, y no es cualquier hecho, insistió. Un año después, el editor Barry Cunningham le fichó para Bloomsbury. La editorial le pagó a Rowling el superadelanto de 1.500 libras por los derechos de autor. Reparamos en el nombre de Cunningham porque a sus 40 y pico años fue este editor quien le sugirió a Joanne, además a las puertas del siglo XXI, que le parecía mejor esconder un nombre de mujer en la autoría. Joanne utilizó así la inicial de su primer nombre, J, y la inicial del primer nombre de su abuela Kathleen, la K, J.K. Rowling. Y finalmente llegó la fecha esperada, junio de 1997. Se hizo una tirada inicial modesta de 1000 copias, 500 de las cuales fueron a parar a bibliotecas públicas. Bloomsbury publicó la primera edición así de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Esas copias iniciales, que apenas tienen 20 años, están valoradas hoy entre las 16 y las 25.000 libras. 5 meses más tarde, el libro ganó su primer premio, el primero de muchos que ha recibido Rowling. Entre ellos no cabe olvidar El Príncipe de Asturias, de La Concordia, en su caso, en el año 2003. El susto que se llevó la autora cuando en 1998, rebobinamos un poco la cinta, Scholastic, otra editorial, se hizo con los derechos de publicación de Harry Potter para Estados Unidos por un total de $105.000. Adiós a los años de miseria casi de repente. De hecho, lo primero que hizo Joanne fue cambiarse de casa, entre otras cosas, para dejar atrás los rumores y malos augurios de no vivir con una calefacción adecuada. Cuarto grado. Gestionar la publicidad, el éxito y las críticas. Durante 3 años seguidos, Rowling publicó las siguientes novelas de la saga. Fueron acompañadas de un fenómeno fan directamente imprevisible. Imprevisible para ella, para Cunningham y para cualquiera. Un éxito lleno de etiquetas entre el encasillamiento de medios y críticos. Durante mucho tiempo, hasta no hace tanto, los círculos intelectuales británicos han considerado a Joanne Rowling como una escritora menor por dedicarse a la literatura juvenil. No obstante, las críticas más intensas contra los libros de Harry Potter han llegado desde ámbitos religiosos. Rowling ha sido tradicionalmente acusada de promover la brujería entre los jóvenes, y no solo de culturas alejadas a la británica, sino del propio Papa emérito Benedicto XVI, que aseguró en su día que la obra interrumpía el camino hacia la cristiandad de las y los más pequeños. Lidiando contra el mundo, esta madre soltera de Bristol y afincada en Escocia, que hasta tuvo que ocultar su nombre, sufrió persecuciones tan singulares como la de tener que retirarse de algunos premios que año tras año se le otorgaban en el ámbito de la literatura juvenil. Así, daba opción a otros autores. Las campañas publicitarias quedaban sobrepasadas por las ventas. Por altas que fueran las expectativas y perspicaces las estrategias, en este caso, las ventas superaban cualquier registro. El cuarto libro se tuvo que lanzar inevitablemente de manera simultánea en Reino Unido y Estados Unidos. En otros países como España, el fenómeno logró que un margen de lectores prefiriese aprender a leer de manera fluida en inglés con tal de acabar la historia cuanto antes.
un fenómeno casi único en su especie. De aquella cuarta entrega, a mitad de saga, se vendieron 3 millones de copias en 48 horas, tantas como físicamente fue posible distribuir y pasar por caja. Y a partir de aquí la gestión de cifras y ventas está fuera de toda lógica. 9 millones de copias del sexto libro en 24 horas y 11 millones de copias del séptimo y último libro en esa primera jornada de ventas. Las maratones de ventas con cada lanzamiento se convirtieron en la mejor campaña posible para una saga que inevitablemente traspasó las ilimitadas fronteras de lo escrito. Quinto grado: rentabilizar la magia. Según la estimación del New York Times, las novelas de Harry Potter han acumulado al menos 7.700 millones de dólares en ganancias, de los cuales Rowling habría percibido al menos 1.150 millones. Esto sin contar la saga de películas, solo desde el aspecto editorial, en un escenario incomprensible dentro de este sector. Pero Harry Potter no se quedó precisamente atrapado en sus 7 libros. Todavía no había terminado el tercer volumen cuando Joanne Rowling ya estaba firmando la cesión de derechos para las adaptaciones a la gran pantalla. De ellos, y para ella sola, ha extraído otros 770 millones de dólares. Con Harry Potter, las industrias culturales asumieron que un mundo mágico, desde el consumo masivo y global, no tiene fin. Atracciones, museos, merchandising, todo lo que puedan imaginar. Desde Harry Potter Universal Parks and Resorts en Orlando, Los Ángeles y Japón, hasta una obra de teatro en el Soho londinense, Harry Potter and Cursed Child, que desde 2016 aspira a marcar un récord de renovaciones de temporada. Una obra que Rowling supervisó, pero que ni siquiera escribió. De hecho, una parte de sus fans no encajaron la evolución de la historia y los personajes. Una masa del todo insuficiente, la crítica, que no ha impedido que la obra siga vendiendo tickets de manera ilimitada. Harry Potter es ahora una marca global con un valor estimado de 15.000 millones de dólares. La serie se ha traducido a 65 idiomas. ¿Qué libro se traduce a 65 idiomas en el siglo XXI? Las películas no se quedaron en la adaptación de las 7 novelas, sino que la expansión del mundo mágico ha continuado de la mano de la Major Warner, que compró más y más derechos, como el de las aventuras de Newt Scamander, el autor del ficticio libro Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Sexto grado: existir más allá de Harry Potter. Hablar de J.K. Rowling es hablar de Harry Potter, un fenómeno del cual es imposible desprenderse. Rowling publicó una novela en 2012 que nada tenía que ver con el mundo mágico, Una vacante imprevista. Ese es su título. Y aunque vendió no menos de 1 millón de copias, la obra no estuvo exenta de una cruda acogida por parte de la crítica. La sombra del mago es alargada y Joanne sabe que todo lo que haga será juzgado por un ejército global de fans. Quizá por eso decidió esconderse tras un seudónimo, bajo el nombre de Robert Galbraith. Rowling ha publicado The Cuckoo's Calling, donde el detective Cormoran Strike desentraña el supuesto suicidio de una supermodelo, un mundo, ya ven, poco mágico y alejado de la venta masiva de varitas, por cierto, a 40 euros y en plena era digital. Se vendieron 500 copias de aquel Cuckoo's Calling en la tapa dura antes de saberse que tras ese nombre se encontraba la madre de la gran saga. En cuanto se hizo público, la editorial Little Brown tuvo que imprimir otras 140.000 copias para satisfacer así y de golpe el aumento de la demanda más inmediata. Para la multimillonaria Joanne Rowling, hay vida fuera del mundo mágico, aunque su vasto imperio de pertenencias materiales y afectivas esté ligado a un alto precio que pagar por ello. A veces esa vida más allá de Harry es difícil de encontrar, pero Rowling vuelca sus esfuerzos en otros proyectos literarios y sobre todo en luchas sociales. De hecho, ha sido expulsada de algunas listas de personas más ricas del mundo por las cantidades elevadas que paga de impuestos o las grandes donaciones que hace a diferentes entidades. Tal como suena, así de sorprendente, ya que parece que estas donaciones distorsionan las cifras sobre su patrimonio. A Coca-Cola, por ejemplo, le obligó a donar 18 millones de dólares a la organización benéfica estadounidense Reading is Fundamental, a partir de la participación promocional de sus películas.
films, sus películas, las de Harry, que además ella obligó a que se rodaran en el Reino Unido con actores británicos e irlandeses para fomentar y generar sin duda una mayor fortaleza del tejido audiovisual del país. Mientras, Joanne Rowling trata de mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos. Se volvió a casar, tuvo 2 hijos más, sigue viviendo en Escocia y cuentan que lo hace en una mansión que incluso tiene casa en el árbol. Desde allí mantiene una vía de interlocución directa con sus seguidores, su cuenta en Twitter. Los fans de todo el mundo la siguen y esperan, quizá con anhelo de alguna continuación certera de la saga. O quizá lo que esperan, si cabe mejor, es la llegada de una carta desde Hogwarts. ¿Quién sabe? Los 6 grados hasta el éxito de J.K. Rowling. Suscríbete a este podcast en Spotify, Apple Podcast y el resto de plataformas. GQ España. Los 6 grados.